Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 5 versículo 24. Marcos capítulo 5 versículo 24 al verso 34. Como siempre les digo, estén muy atentos, porque en cualquier momento saldrá la palabra que necesitas. En cualquier momento Dios tocará tu corazón con aquello que tiene que ver contigo. Y de algo estoy totalmente seguro: ni uno solo de los que están en este lugar, ni uno solo de los que escuchan esta enseñanza en diferentes naciones de la tierra se quedará sin nada, sino que recibirá, de acuerdo a su disposición, la palabra que necesita, el milagro, la señal que necesita en su corazón. Entonces, Marcos capítulo 5 versículo 24 al 34 dice de la siguiente manera: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y curanderos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le contó toda la verdad. Entonces Jesús le dijo: hija, hijita, tu fe te ha sanado, te ha curado. Tu fe, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén y amén. Este mismo pasaje ustedes lo encuentran en Mateo y lo encuentran en Lucas, y cada uno tiene su versión de cómo fueron las cosas. Por eso se llaman sinópticos. Pero ¿por qué yo tomé Marcos? Porque para mí es más completo para lo que Dios quiere hacer en esta mañana.
Entonces, el tema que voy a tratar, y vamos a la portada, tiene como título: la importancia de poner nuestra fe en Jesucristo. La importancia de poner nuestra fe en Jesucristo. Y es importante comenzar diciendo lo siguiente: todos o todas las personas tienen fe de alguna manera. Todos. Si no, los hindús no oraran. Si no, los musulmanes no oraran. Si no, los judíos no oraran. Si no, los católicos no oraran. Si no, los evangélicos o cristianos no oraran. Si no, los budistas no oraran. Si no hiciéramos esas cosas, aún el ateo tiene fe. ¿Y qué fe la que tiene? Es más fácil creer que existe Dios a creer que no existe. ¿Qué fe la que tienen? Todos tenemos fe. Todas las personas tienen fe de que les va a ir bien. Todas las personas tienen fe de que van a salir adelante. Todas las personas tienen fe de que pueden seguir a pesar de pruebas o dificultades. Escuchen esto: las instituciones como las religiosas, las gubernamentales, las educativas o científicas nos animan de alguna forma a seguir creyendo en ellas, a poner fe en ellas. Pero quiero decirles que tarde o temprano nuestra fe puesta en ellas o en cualquier cosa no será suficiente. Tarde o temprano seremos defraudados. Tarde o temprano nos encontraremos ante imposibilidades en donde no importa donde tengamos nuestra fe, no es suficiente, no va a ser suficiente. Por eso este tema es demasiado importante: la importancia de poner nuestra fe en Jesús, en Jesucristo. Ahora, diciendo esto, permítame hacer un desglose de la palabra que hemos leído, y abra totalmente su corazón y disponga su mente. En primer lugar, quiero hablar de la condición o la vida de esta mujer, que realmente son dos mujeres, y ya al final lo vamos a entender mejor. Porque recordemos que aquí Jesús se dirige a la casa de Jairo. Jairo, quien le ha dicho al Señor: mi hija se está muriendo, Señor, está muy enferma, por favor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor va a la casa de Jairo. Pero mientras él se dispone para ir a donde está esa niña, entonces una mujer le sale al encuentro, y es esta mujer, la mujer de la cual acabamos de leer. Y obviamente esta mujer demora al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo sabe que la niña se está muriendo, pero no por eso pasa de largo y no atiende a esta mujer. Porque ahí hay una relación, hay una revelación muy poderosa de por qué Jesús no siguió derecho hacia donde estaba la niña para después atender a la mujer. A pesar de que la niña se estaba muriendo, Él esperó y le dedicó el tiempo necesario para restaurar, sanar a esta mujer. Posteriormente siguió su camino y llegó donde la niña que ya había muerto. Diga conmigo: ya había muerto, pero la resucitó. Diga conmigo: la resucitó. Entonces ahí hay cosas que el Espíritu Santo tiene que revelar. Ahí hay cosas que el Espíritu Santo tiene que revelar. ¿Por qué no resucitó primero la niña y sanó luego la mujer? ¿Y por qué fue necesario sanar primero la mujer para luego resucitar la niña? Por eso les digo, estén muy atentos en el nombre de Jesús. Vamos a conocer la condición de esta mujer. Entonces, esta mujer, dice la Biblia, que venía padeciendo de una enfermedad que no tenía cura. No la tenía. Era un flujo de sangre.
era una hemorragia crónica que como resultado la tenía en una condición de anemia crónica. Una mujer débil, una mujer delgada, una mujer sin fuerzas. Imagínense las mujeres que todos los meses reciben la visita de esa situación, y eso les dura 3 a 5 días, y cómo su parte hormonal cambia, cómo de alguna manera es un tiempo donde nosotros los hombres tenemos que ser más pacientes que nunca, y tenemos que ser más considerados con ellas que nunca, porque no es fácil, porque empieza a salir de ellas obviamente sangre, y es una sangre que tiene que ser purificada, tiene que ser limpiada, pero esa sangre lo único que está diciendo es: estoy esperando para dar vida, estoy esperando para dar vida, estoy esperando para dar vida. Qué tremendo es eso. Entonces, esta mujer no tenía un periodo de 5 días ni de 7 días, tenía un periodo de 12 años sin parar, 24/7, todo momento. Imagínense, mujeres, lo que vivía esta mujer, y hombres, imagínense ustedes, si uno como hombre ora: Dios mío, que estos 5 días pasen rápido. Dios, ¿cómo serían estos 12 años de por Dios? Todos sabemos, los hombres, los cambios hormonales que tienen las mujeres. Se vuelven más sentimentales, se vuelven obviamente más receptivas a tantas cosas, ¿cierto? Pero también obviamente sienten mucho dolor, sienten muchísimas cosas que pasan no solo en su cuerpo, sino adentro, en su parte interior. 12 años, Dios mío, Señor Jesucristo, 12 años sufriendo de este flujo, 12 años sufriendo de este sangrado, de esta hemorragia crónica, de este desgaste físico. Wow. Ahora nos dice la Biblia que era una mujer que estaba sola. Diga conmigo, estaba sola. ¿Y por qué estaba sola? Hay 2 razones. Una, si ella se había casado alguna vez, su esposo la abandonó, su esposo la dejó. ¿Por qué? Porque según Levítico capítulo 15 del verso 20 en adelante, una mujer consagrada era considerada impura, no podía tener contacto con la sociedad, no podía tener contacto con la gente, y si ella lo hacía, quebrantaba la ley y se exponía a castigos, a expulsiones, incluso a ser apedreada. Era algo parecido como los leprosos, lamentablemente. Miren esto tan increíble. Entonces, ¿qué sucedía? Que por la ley el esposo le podía decir: chao, ya no quiero que seas mi esposa, ya no quiero vivir contigo, porque tú me contaminas, porque tú me haces indigno, porque tú estás manchada, porque tú eres una persona con la cual no puedo convivir, no puedo estar. Imagínense, una mujer en los tiempos de la ley, con el periodo, que tocara a alguien lo volvía inmundo por 7 días. 7 días que la otra persona no podía tener contacto con nadie. Ahora esta mujer con 12 años de flujo, ¿con quién podía hablar? ¿A quién se le podía acercar? ¿Quién podía establecer una relación con ella? Así que si fue casada, su marido la abandonó. Si fue casada, su esposo la dejó. En otro contexto, ¿por qué estaba sola también? Porque esto afectó su familia. Esto afectó su entorno familiar. Así que lo más probable es que ella tuvo que alejarse de su familia para no contaminarlos. Y muchas veces su familia la rechazó para no ser contaminados. Miren ustedes la situación tan difícil, tan precaria que estaba viviendo esta mujer. Estaba sola. Diga conmigo, estaba sola. Diga conmigo, estaba sola. ¿Sabe por qué? Por causa de la impureza. Por causa de la impureza. Ahora, ella era una mujer que conocía la ley. Era una mujer que conocía la doctrina.
Pero ni siquiera la ley y ni siquiera la doctrina le daba a ella realmente la solución, le daba realmente la mano. Lo único que podía hacer la ley era alejarla. Lo único que podía hacer la ley era privarla de libertades. Qué tremendo es eso. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Que esta mujer se gastó todo lo que tenía ahorrado. Se gastó todos los bienes que tenía. Yo no sé cuánto dinero tuvo. Yo no sé cuántos bienes materiales tuvo. Pero dice la Biblia que se gastó todo hasta quedarse sin un peso. ¿Y en qué se los gastó? En médicos y en curanderos. En médico y en brujos. En médico y diferentes fuentes que tratan de darle una solución a las diversas situaciones difíciles de las personas. Lo gastó todo. Pero yo me imagino a un médico recibiendo la paga y diciéndole: yo te curo. No, tranquila, que yo tengo un tratamiento que te va a funcionar. Otro vendiéndole Herbalife, otro vendiéndole grano, yo no sé qué. Todo el mundo vendiéndole algo. Todo el mundo diciéndole: esta es la solución, esta es la salida. Tú lo que necesitas es un té de estos. Tú lo que necesitas es unas pastillas de estas. Tú lo que necesitas es esto o lo otro. Tanto brujos como médicos, como terapeutas, como personas que tienen que ver con todas estas situaciones. Y ella les pagaba, así que le prometían. Pero dice la Biblia que antes le iba peor. Diga conmigo: antes le iba peor. Como cuando usted invierte una platica en una pirámide, como cuando usted invierte platica en las bitcoins. Y no porque los bitcoins realmente sean malos, sino porque son ladrones los que manejan muchas de esas cosas. No vamos con las personas realmente que son correctas. Entonces compras bitcoins para que se te multiplique, y lo que haces es darle dinero a alguien para que se escape y se lleve tus ganancias. Entonces le va peor. Queda sin dinero, queda endeudado y queda embalado, como dicen muchos por ahí. Le va peor, le va peor. Pobre mujer, lo perdió todo. Se quedó sin un solo peso. O sea, sin solución. O sea, defraudada, frustrada. Pobrecita esta mujer. ¿Cuánto dinero gastó? No lo sabemos. ¿Cuántos bienes tenía? No lo sabemos. Diga conmigo: todo lo perdió. Diga conmigo: todo lo perdió. Los médicos quedaron llenos los bolsillos. Los curanderos quedaron llenos los bolsillos. Pero ella quedó con los bolsillos pelados, vacíos, y con una enfermedad que antes empeoraba más. ¿Que antes qué? Empeoraba más. Así que estaba defraudada, sin solución. Pobrecita. Ahora, si con dinero y le iba peor, ahora sin dinero, imagínese por un momento. ¿Cuántos médicos le dijeron: ya no te vamos a atender porque no tienes para pagar consulta? Ya no te puedo atender porque no tienes para pagar tratamiento. Imagínense ustedes a un brujo consultando gratis. Eso nunca lo he visto en mi vida. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Cuándo usted ha visto un curandero que ofrezca sus servicios gratis por amor a la gente? Nadie, nadie. Todo el mundo le cobraba, todo el mundo la vacunaba, todo el mundo le pedía algo. Y cuando se quedó sin nada, ahora, ¿quién la atendía? ¿Quién la recibía? ¿Qué consultorio le abría las puertas? ¿Qué persona al menos la saludaba? Diga conmigo: nadie. Diga conmigo: nadie. Qué tremendo es esto. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que antes de ser curada le iba peor. Las cosas empeoraban. Las cosas no mejoraban. Antes le iba más difícil, le iba peor. Qué tremendo es eso. Que a veces personas creen que porque visitan un brujo les va a ir mejor, y resulta que les va a ir peor. Porque el diablo no puede echar fuera al diablo. Porque Satanás no puede dar bendición que solo le corresponde a una sola persona, a Dios. Porque tanto un brujo como muchas personas, cuando le ofrecen alguna ayuda a alguien,
ya sea para devolverle que su pareja, o para darle una sanidad, o para darle algo de riqueza, o para que viaje, o para que cualquier cosa, ellos le bendicen por un lado aparentemente y lo maldicen por detrás para que vuelva y pague más. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Por un lado le dicen vas a salir adelante, y por otro le hacen cualquier cosa para que siga dependiendo y siga viniendo hasta que se quede, si es posible, sin nada. Qué tremendo es esto. ¿Y cuántas personas hay que saben que sus tratamientos no son la respuesta, pero mientras la gente tenga algo que pagarles, le dan la falsa esperanza de que se puede curar, le dan la falsa esperanza de que se puede sanar, pero es por el carro que le queda, es por la casa que le queda? Y ahí sí, como dijo alguien, gracias a mi doctor aprendí a caminar. Y le dijo a alguien, wow, qué doctor tan bueno, o sea, tú no podías caminar y gracias a él ya puedes caminar. Dijo, sí, porque me tocó entregarle el carro y me quedé a pie. Saben, es tremendo, Padre Santo. Yo con esto no estoy diciendo que la ciencia, que la parte médica no sirva, porque es posible que aquí haya médicos. Mis respetos para ustedes. Oramos por ustedes y sabemos la importancia de esos conocimientos y de esos avances. Pero lo que estoy tratando de decir es que tarde o temprano nos enfrentaremos a alguna situación y ninguna institución, ni siquiera la fe de nosotros mismos, será suficiente, como le pasó a esta mujer. Por eso la importancia de saber dónde vamos a poner nuestra fe, dónde vamos a poner realmente nuestra confianza. Que nos dice también la Biblia que le iba peor. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se han sentido alguna vez como que no hay solución para su problema? ¿Se han sentido alguna vez que no hay respuesta para lo que ustedes realmente están buscando? ¿Se han sentido alguna vez que les va es peor? Entre más ayuda buscan, peor. Entre más invierten, peor. Entre más tratan, como que no les funciona. ¿Se han sentido alguna vez así? Y les tengo otra pregunta. ¿Cuál es tu sangrado? ¿Cuál es el sangrado que llevamos? ¿Y por cuánto tiempo llevamos sangrando? ¿Cuál es? Y aquí incluyo a los hombres también, porque los hombres también lloramos. Y les voy a decir algo más tremendo: los hombres también sangramos. No igual que las mujeres, pero sí diferente. Pero sangramos también. Escuchen esto, tremendo. ¿Cuál es el sangrado que cargas? Hay un sangrado en tu vida. ¿Por cuántos años lo has llevado? ¿A quién le has pedido ayuda para que se seque ese sangrado? ¿A qué has recurrido? ¿Cuánto has invertido? ¿En qué has puesto tus esperanzas? ¿En el gobierno? ¿En la religión? ¿En la parte científica? ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En la parte educativa, filosófica? ¿En la parte de la psicología, de la psiquiatría? ¿En qué has puesto tu esperanza? Para buscar que ese sangrado pare, para buscar que ese sangrado se detenga. Y es que hay muchas personas que sangran espiritualmente. Sangran porque sienten que están muertos espirituales, porque tratan de levantar hasta una oración y sienten que nadie los escucha. Sienten los cielos como de bronce, como que no hay algo que fluya, como que no hay una libertad, como que sienten a Dios enojado, a Dios lejos. Antes creen que Dios está esperando para darles más duro. ¿Cuántos sienten sangrado espiritual? ¿Cuántos están sangrando en el alma, en su parte almática? ¿Cuántos están sangrando porque se sienten rechazados?
porque fueron abandonados y están luchando con una soledad que no la han podido llenar con nada. ¿Cuántos están sangrando en su alma con un resentimiento? No pueden perdonar, no pueden olvidar algo que les causó mucho daño, un abuso, un abandono, violencia sobre ellos, comparaciones. ¿Cuántos están sangrando en su alma? ¿Y por cuántos años has estado sangrando? No te sientes seguro, no te sientes segura, te sientes abandonado, te sientes abandonada. ¿Cuántos están sangrando en su alma? Quiero decirles que no todo lo que vemos en las redes sociales es como lo pintan. Y ahí sí, como dijo Farruko, todos en la red son millonarios, entre comillas. Todos en la red tienen la vida perfecta, pero detrás de las fotos, detrás de los lugares, detrás de los lujos, detrás de todas las cosas que nos muestran las redes sociales, hay gente sangrando. Pero no muestran la foto con su sangrado, muestran la foto con el maquillaje. Porque esto es tremendo lo que voy a decir. Esta mujer no solo tenía flujo, tenía un problema de anemia. Su color de piel no era el mismo color de los demás. El peso de ella no era el mismo peso de los demás. Así que también era fácil reconocerla dentro de la sociedad como una mujer inmunda, como una mujer impura, porque estas eran características de personas con sangrados y con este tipo de hemorragias. Así que con solo verla, la gente podía empezar a gritar: inmunda, inmunda, aléjate, vete de aquí, tú no eres digna de estar con nosotros. Y llamaban a los sacerdotes y llamaban la ley, y estas mujeres tenían que salir corriendo, porque si no las podían incluso matar a piedra. Qué tremendo es eso. Así que esta mujer, ¿cuántas veces se maquilló? ¿Cuántas veces trató de cubrir sus imperfecciones con todo el maquillaje habido y por haber? Pero ni Jambal le funcionaba. No le funcionaba ningún maquillaje, por más costoso que fuera. Y muchas veces se maquilló, y tal vez uno que otro la decía tan bonita, tan linda, tan perfecta, pero solo ella sabía el sangrado que llevaba, solo ella sabía el sufrimiento con el que padecía, solo ella sabía que se estaba muriendo. Déjeme contarle brevemente algo. Una psicóloga se reunió con una de las influencers más importantes del país donde se encontraba. Millones de seguidores, millones de likes, facturando millones de una manera tremenda. Era una joven de 27 años y ella le pidió cita a la psicóloga para hablar con ella. Y estando hablando con la psicóloga, empezó a llorar y decía: me siento vacía, siento que mi vida no tiene sentido, a veces me quiero quitar la vida, a veces me siento la mujer más miserable. Y era llorando y llorando, y la psicóloga escuchándola y escuchándola, cuando de repente sonó una alarma. Y sonó la alarma, y ella le dijo a la psicóloga: por favor, regáleme 10 minutos, no se mueva, no se me vaya a ir, por favor, 10 minutos. Y la psicóloga le dijo: listo, está bien, yo te espero. Y la psicóloga vio cómo ella se paró, se fue, se echó agua en la cara, se secó, se maquilló, se peinó y se echó perfume, cómo se puso reluciente, y prendió el celular, prendió la cámara, hizo una sonrisa impresionante e hizo un en vivo para sus seguidores, en donde ella le mandó fotos y mandó un mensaje como la mujer más feliz y más perfecta que hubiera sobre esta tierra. Y de repente la psicóloga empieza a ver cómo le empiezan a mandar mensajes a esta muchacha, likes. Eran miles y miles de mensajes: eres mi heroína, eres un ejemplo a seguir. Cada sonrisa, cada palabra me da ánimos para seguir adelante. Yo quisiera un día ser como tú. Yo quisiera un día tener lo que tú tienes. Gracias por compartir eso tan bonito, eso tan hermoso. Gracias, gracias, gracias. Y la psicóloga dijo: necesito un psiquiatra. No entiendo qué fue lo que acabó de pasar. ¿Qué fue esto? Y terminó ella de hacer el en vivo y todos los mensajes, y volvió, se sentó y empezó a llorar otra vez y le dijo: ayúdame, por favor. Y la psicóloga le dijo:
¿qué fue lo que acabó de pasar? Y ella dijo, déjame explicarte. Es que cada vez que suena la alarma, yo tengo un compromiso de hacer un en vivo y de mandar fotos y de mandar un mensaje a mis millones de seguidores. Pero creo que tú eres la única persona que hoy conoce la verdad de todo. Esta es mi droga, le dijo. Esto es lo único que me da razones para vivir. Ya no siento fuerzas para seguir adelante. Tremendo, Padre Santo. Increíble. Por eso les digo, ¿qué hay detrás del maquillaje? ¿Qué hay detrás de los lujos? ¿Qué hay detrás de la fama? ¿Qué hay detrás del poder? Y muchos creerían que si lograran eso ya serían perfectos. Pero cuando uno conoce historias como estas, es cuando uno recapacita, se le abren los ojos y se da cuenta que estamos llenos de maquillaje, tanto hombres como mujeres. Pero ¿cuál es tu sangrado? ¿Por qué sangra tu corazón? ¿Por qué sangras? ¿Hace cuánto sangras? ¿Hace cuánto sufres? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes? ¿Cuáles son las imágenes que se te vienen a la mente cuando te hablan de una persona o de un lugar? O incluso percibes un olor o un sabor, porque los olores nos transportan y los sabores también nos transportan. Nos transportan. Increíble. Escúchame algo. Antes, cuando yo me comía un helado de vainilla, me transportaba a mi niñez cuando tenía 4 años de edad, 3 o 4 años de edad. Pero no solo eso, ese helado de vainilla me recordaba las veces que fui violado por el que vendía los helados en el orfanatorio donde yo estaba. No solamente me transportó a 3 y 4 años de mi vida, sino me transportaba a la persona que abusó de mí muchas veces con esos helados. ¿En qué parte sangras? ¿Qué recuerdos vienen a tu corazón cuando te hablan de algo, cuando te hablan de alguien, cuando recuerdas un tiempo, cuando pasas por un lugar? ¿Qué es lo que siente tu alma? ¿Dónde está el sangrado? ¿Dónde está ese flujo que no para? ¿De dónde salió esa inseguridad? ¿De dónde salió esa timidez? ¿De dónde salió ese miedo terrorífico? ¿De dónde salió esa rabia, esa ira? ¿De dónde surgió esa violencia en tu corazón? ¿Quién produjo ese sangrado? ¿Hace cuánto sangras? ¿Cuál es tu sangrado? Hay personas que sangran en su familia. No pueden conciliar con su esposo o con su esposa. Todo es pelea tras pelea, cacerolazo tras cacerolazo. Todo es insulto, todo es empujones. Todo es, pues nos divorciamos, pues esto se acabó. Razón tenía mi mamá de que no me casara con un bruto como tú. ¿Dónde sangras? ¿Dónde sangras? ¿Dónde sangras? Hay personas que sangran en la relación con sus hijos. Hay personas que sangran con sus padres, sangran con sus abuelos, sangran con tíos y con hermanos. Hay personas que sangran con violencia, abuso, abandono, rechazo de su propia familia. Hay personas que sangran. Hay padres que no pueden dejar de ser violentos con sus hijos, y por más mínimo error que cometan, tome su patada, tome su mechoneada, tome su arepazo, tome su insulto. Y ellos saben que está mal, porque luego ellos van a llorar allá donde nadie los vea, porque no quieren ser así, pero no saben cómo cambiar. ¿Dónde comenzó ese sangrado? ¿Dónde? ¿Hace cuánto llevas ese sangrado en tu alma? Hay personas que sangran porque no se pueden perdonar a sí mismos. Hay personas que sangran porque cuando se miran a un espejo se descalifican y se sienten poca cosa. Hay personas que sangran. Yo cuántas veces me miraba al espejo y me sentía tan feo, tan horrible,
me sentía que no tenía nada, nada, nada. Yo me ponía así hacia atrás y me miraba en el espejo y tenía más rabo un gato empinado que yo, y me sentía frustrado, me sentía mal. Pero cuántas veces me miraba de frente, y no les voy a decir nada, era tremendo complejo. Mis orejas, mi nariz, los ojos, los hombros, las piernas, como que estas piernas eran de otra persona y no eran para este cuerpo. Parecía Johnny Bravo. Saben, era tremendo los complejos con los que yo luchaba. Pero les voy a decir cómo sané lo de mi cola. Lo sané cuando leí la palabra de Dios que dice: no serás cola sino cabeza. Alabado sea Dios. Escuche algo tremendo, por favor. A mí me decían Flaco Vela de apodo. Imagínense, era flaco y aparte me decían Vela. O sea, dígame una de las dos, pero no me diga las dos. Flaco Vela. Me decían piernas de codorniz. Imagínese usted. Eran complejos, eran apodos, eran cosas que lastimaban mi vida, que lastimaban mi corazón. ¿Dónde está ese sangrado? Yo te pregunto. ¿Dónde está esa hemorragia? Yo te pregunto. ¿Por qué no te puedes aceptar como eres? ¿Por qué no puedes perdonarte? ¿Por qué no puedes aceptarte? ¿Por qué? ¿Dónde sangras? Hay personas que sangran financieramente, quiebra tras quiebra, deuda tras deuda. Hay personas que sangran financieramente, siempre los están robando. Hay personas que sangran financieramente, tratan de invertir en algo y pierden, tratan de emprender algo y se seca, tratan de surgir en algo y no les da. Hay personas que sangran en sus finanzas, prestan y no les pagan, piden prestado y quieren pagar y no tienen cómo pagar. Sangran financieramente, sangran. ¿Dónde está tu sangrado? Te pregunto. ¿En tu espíritu? ¿En tu alma? ¿En tu físico? Hay personas que sangran con enfermedades, que buscan los mejores especialistas, usan las mejores máquinas y no les encuentran nada, pero se están muriendo. Se están muriendo. Les duele, sienten el ardor, sienten, se les nota la hinchazón, se les nota, pero científicamente no hay respuesta. Científicamente no hay una solución. Hay personas que sangran con enfermedades que se repiten en sus generaciones. Cáncer, 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 cáncer. Hay personas que sufren con enfermedades que se transportan de generación en generación. Entonces, ¿dónde está ese sangrado? ¿Dónde está esa hemorragia? Esto que he hablado es para hacer un pequeño diagnóstico de cómo pueden estar nuestras vidas comparadas con la de esta mujer. Hay personas que sangran en un llamado de Dios, en un propósito de Dios, porque no pueden, no son capaces, tratan, intentan y siempre algo los saca, siempre algo los limita, siempre algo los frena. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Saben qué fue lo que activó la fe de esta mujer para creer que Jesús le podía dar la respuesta? Entro al segundo punto. ¿Qué fue lo que activó la fe en esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer creyera que Jesús era el único que podía darle lo que el dinero, lo que el hombre, lo que la ciencia y los descubrimientos de esos momentos, lo que la religión no le pudo dar? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer creyera que Jesús le podía dar lo que ella misma buscó en diferentes personas, en diferentes lugares? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque a mí la Biblia me dice que el único que dio con el chiste, el único que la pudo sanar, el único que la pudo restaurar, se llama J-E-S-U-S, Jesús de Nazaret. El único, no hubo nadie más. Pero tenemos que saber cómo fue que pasó.
¿Cómo fue que sucedió? Escuchen esto. Nos dice la Biblia en el verso 27 del capítulo 5 del libro de Marcos, que cuando esta mujer había perdido todo, encerrada en el lugar donde estuviera, ya sin fuerzas, en un paludismo impresionante, flaca como usted no se pueda imaginar, 12 años con un sufrimiento y con un azote increíble, no tenía nada, nada. Imagínense, para comer, el dolor y el sufrimiento también que tenía esta mujer. Y sin embargo, dice la Biblia que algo se produjo en su corazón, algo se produjo en su mente, algo. ¿Y qué es ese algo? Que dice la Biblia: escuchó hablar de Jesús. Diga conmigo: escuchó hablar de Jesús. Diga conmigo fuerte: escuchó hablar de Jesús. Entonces ahí se activó su fe. Ahí se activó su fe. Note algo: ella no recibió fe, ya la tenía, pero la palabra de Dios, el testimonio de gente que había sido sanada por el Señor Jesucristo y en algún momento se lo compartieron, de que ella también podía tener esperanza, le activó la fe. La fe. Los médicos le activaron la fe a la ciencia. Los curanderos le activaron la fe a la brujería, hechicería, ocultismo, riegos, magia blanca y todo lo esotérico. Escuchen con atención. Los amigos le activaron la fe mientras ella les gastaba algo o les prestaba algo. Las diferentes instituciones le trataron de activar la fe. La ley, la religiosidad, trataron de activarle la fe, pero no funcionó. Pero ahora vuelve y se le activa la fe. Cuando ya todo parece perdido, cuando ya no hay nadie que le dé la mano, cuando ya no hay para pagar una consulta, cuando está en los últimos momentos de precariedad, lista para morir, se activó la fe. Escuchó hablar de Jesús. Escuchó que para Él nada es imposible. Escuchó que hay leprosos que se han sanado, que hay ciegos que han visto, que hay sordos que han oído, que hay paralíticos que se han levantado. Escuchó incluso que hay muertos que se han resucitado. Y pensando ella en esto, comenzó a concebir un pensamiento: entonces, si otros han sido sanos por Él, y si otros han sido curados por Él, cuando han estado en la misma situación mía o peor, yo creo que yo también puedo ser sana. Entonces, como tengo esta impureza, no lo voy a tocar. No lo voy a tocar para no volverlo impuro, sino que le voy a tocar los bordes de sus vestidos, los bordes de su manto, porque ella recordó Malaquías capítulo 4 versículo 2, que el enviado de Dios, el ángel enviado por Dios, que era el Salvador, que era Cristo, en sus alas tiene la sanidad, en sus vestidos tiene también sanidad, en las orillas o en los bordes de su manto también hay sanidad. Entonces ella dijo: tomo esa palabra y para no tocarlo y no volverlo inmundo, le voy a tocar uno de sus vestidos en una de sus orillas, y con eso será suficiente para que yo sea sana. Ella comenzó a concebir que podía ser sana acercándose a Jesús, tocándole sus vestidos. Comenzó a renovar una manera de pensar en donde no había esperanza, en donde no había nada que hacer, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero no es la fe que me activa el gobierno, no es la fe que me activa la ciencia, no es la fe que me activa el dinero, no es la fe que me activan las personas, es la fe que me activa el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para saber que aunque nada ha funcionado, aún hay esperanza, porque para Dios en Cristo Jesús nada es imposible. Se activó su fe. Creyó que podía ser sanada. Yo les pregunto a ustedes: ¿se atreverían ustedes a creer que hay sanidad para ese sangrado que llevas dentro de tu vida? ¿Te atreverías a creer que hoy puede ser sanada y hoy se puede secar ese sangrado? Así sea cualquiera, espiritual, almático, físico, sentimental, financiero, familiar.
creen que pueden ser sanados, creen que pueden ser restaurados. No va a suceder si no lo creemos. No va a suceder si no tomamos una decisión de romper todos los argumentos en nuestra mente de personas que nos han dicho: ya no hay nada que hacer, ya no busques más, ya no hay nada que buscar, ya no tienes nada, ya solo espera la muerte, ya solo acostúmbrate a vivir así, ya hiciste todo y no hay nada más que intentar. Se atreverían a creer que aún queda algo, y lo más importante se llama Cristo, se llama el amor de Dios, se llama el Hijo de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Por ti valió la pena esta reunión. Por ti vale la pena alquilar el estadio más grande. Pero sé que aquí hay muchas personas que están sangrando, y solo una palabra como esta les puede mostrar no solo el sangrado, sino la esperanza y la solución. Les pregunto a hombres y mujeres que han estado sangrando en su vida, allá en su interior, y que muchos desconocen, pero Dios sabe, ustedes saben, y de pronto alguna que otra persona sabe. ¿Se atreverían a creer que hoy se puede secar ese sangrado y pueden ser sanados en el nombre de Jesús? Por ustedes vale la pena. Por ustedes murió Jesús. Por ustedes derramó su sangre. Por ustedes lo dio todo. Por ustedes y por mí vino a este mundo. Por ustedes y por mí. Alguien tiene que atreverse a creer que lo imposible puede ser posible, pero con Jesús, con el Hijo de Dios. Ella escuchó el testimonio de personas que se habían sanado. Ella se acordó de Malaquías capítulo 4:2. Y esta mujer recibió una activación en su fe por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Nunca nadie que ponga su fe en Jesús será defraudado. Nunca nadie que le crea al Hijo de Dios quedará en vergüenza. El gobierno nos puede fallar. La parte científica, aún con todos sus avances, nos puede fallar. El dinero nos puede fallar si creemos que por tener dinero podemos comprarlo todo. La familia nos puede fallar. Los amigos nos pueden fallar. Aún, y lo voy a decir de esta manera, por favor, aún la institución religiosa, aún si lo llamamos iglesia, nos puede fallar. Pero te voy a decir, alguien que jamás te fallará ni te defraudará, y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, bendito sea su nombre. Grande, hermoso mi Señor, precioso mi Dios. Ahora, una vez esta mujer tuvo la fe activada, una vez esta mujer empezó a concebir en su mente y en su corazón que podía ser sanada, puso su fe en acción. La puso en acción. Entonces voy a entrar al tercer paso del mensaje. El primero fue el diagnóstico. El segundo es cómo se activa la fe para hacerle frente a ese diagnóstico donde nadie le da posibilidades. Y lo tercero es cómo pone en acción la fe que se activa. Porque no es solamente que se active la fe, tiene que haber una acción, tiene que haber algo que hagamos nosotros para que suceda lo único que puede hacer Dios por cada uno de nosotros. Alguien dijo: tú haz lo posible y Dios hace lo imposible. Entonces, ¿qué fue lo que esta mujer hizo? ¿Qué fue lo que ella hizo como acción de su fe activada? Entonces nos dice la Biblia que decidió levantarse y salir a buscar a Jesús. Ya no se escondió más,
Ya no se quedó ahí arrastrada o en el piso o en el lecho de muerte. Se levantó, se arregló, se bañó, tal vez hizo algo, si tenía maquillaje no importa, para tratar de disimular un poquito, y salió en busca de Jesús. Ella no se quedó esperando ahí, ella salió a buscar a Jesús. Tú tienes que aprender a salir y buscar a Jesús. Jesús está en todo lado y Jesús nos conoce a todos y sabe de qué tenemos necesidad. Pero si no lo buscamos, si no se lo pedimos, si no salimos, entonces no se puede hacer realidad. Tú vienes a la iglesia saliendo de la casa, pudiendo dormir más horas, pudiendo ver una película o pudiéndote ir a ver al Bucaramanga, pero vienes a buscar a Dios primero. Vienes a la casa de Dios, estás buscando algo, estás tratando de acercarte a Cristo. Tú lo buscas en tu casa y Él está en tu casa, pero Él mismo estableció la iglesia y nos invita a que nos congreguemos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se reveló a los discípulos en una reunión de todos, en donde Tomás no fue. Tomás se perdió esa oportunidad por no ir, pero luego en la segunda fue y ahí recibió la bendición. Hay cosas que pasan en tu casa y no pasan aquí, y hay cosas que pasan aquí y no pasan en tu casa, y tenemos que ser sabios en eso. Alguien puede decir: yo busco a Dios a solas y yo no necesito a nadie y yo no necesito moverme a ningún lugar ni ir a ningún lugar. Y yo digo una cosa, de cierto modo tiene razón. Yo también busco a Dios en mi cuarto, yo también busco a Dios en mi casa, pero también soy consciente que donde se reúnen las personas a adorarlo, a buscarlo, a escuchar su palabra, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay manifestación del Espíritu Santo. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios derrama un aceite sobre la cabeza que va descendiendo hasta los pies, y allí derrama Dios bendición y vida eterna. Allí tú no estás en cualquier lugar, tú no viniste a cualquier reunión, tú no dejaste de hacer algo para hacer algo menos interesante. Estoy totalmente seguro, estoy totalmente consciente de que hoy aquí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo por medio de esta palabra, y para los que la escuchan en las redes sociales. Esta mujer salió, esta mujer se incomodó, esta mujer caminó, esta mujer, a pesar del cansancio, de la enfermedad, del agotamiento, salió. Hay personas que no salen porque llueve, hay personas que no salen porque hace sol, hay personas que no salen porque no tienen ánimo para salir. Pero yo te digo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Activémosla, pero pongámosla en acción. Donde Dios nos cite, donde Dios esté, yo quiero estar. Dios está en mi casa, sí, pero también está en su iglesia, la cual es su cuerpo, y Él compró con su sangre. Y Él ha prometido que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y cualquier cosa que pidamos puesto de acuerdo al Padre en su nombre, lo recibiremos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Salió, ¿qué más hizo? Cuando llegó donde estaba Jesús, Jesús no estaba solo, multitudes lo rodeaban. Diga conmigo, multitudes. Es que a Jesús no lo seguían 3 gatos y 2 ratones, no, a Jesús lo seguían miles de personas, miles. Llegar a Él no era tan fácil aparentemente. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando esta mujer llega y logra ver a Jesús, pero ve que hay anillos y anillos de gente que lo rodean, ¿qué pudo haber pensado? ¿Salí en vano? ¿Para qué me hice ilusiones? ¿Cómo voy a cruzar? ¿Cómo me voy a abrir camino entre esa multitud? Ahora, si yo me meto en la multitud y alguien descubre mi sangrado, me pueden matar a piedra o a patadas ahí mismo. Ahora, si no logro llegar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero dice la Biblia que esta mujer se abrió paso entre la multitud. Diga conmigo, se abrió paso entre la multitud. Tú tienes que aprender a abrirte paso entre la multitud, porque hay una multitud de pensamientos que el enemigo te va a enviar a decirte: ¿para qué vas a la iglesia?
¿Para qué te vas a bañar otra vez? ¿Para qué va a orar otra vez? ¿Para qué va a hacer ese ayuno? ¿Para qué va a leer la palabra? Nada va a pasar, nada va a suceder. ¿Para qué? Vas a tener que abrirte paso entre una multitud de gente negativa. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿Y para qué va allá? A perder el tiempo. ¿Y para qué va allá? A que le roben lo medio que le queda. Y vas a tener que abrirte paso entre una multitud de temores, de inseguridades. Vas a tener que abrirte paso. Pero yo te digo una cosa: si una mujer con 12 años de flujo, con nada de fuerza, en una paludismo extremo y con un sangrado extremo, logró abrirse paso entre una multitud, tú puedes y yo puedo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes también. Se abrió paso entre la multitud. Y por último, estiró su mano para tocar el manto. Diga conmigo: estiró su mano. La estiró lo más que pudo. Tú tienes que aprender a estirar tu fe. Tú tienes que aprender a estirar una milla más la fe que Dios puso en tu corazón, la fe que hay en ti. A veces tenemos que hacer un esfuerzo, pero este esfuerzo es honrado por Dios, es honrado por el Señor. Cuando ella estiró su mano y logró tocarle la punta, pero ese estiramiento le costó. Ese estiramiento no fue fácil. Si ella no lo lograba, ya no había nada que hacer. Y logró tocarlo. Dice la Biblia: al instante de tocarlo, su fuente se secó. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sintió su sanidad, sintió su restauración, sintió su recuperación. A veces nos toca estirar la fe, o como dijo alguien, hacer de las tripas corazón. Pero les voy a decir que vale la pena. Nada que nos lleve a confiar en Él, nada que nos lleve a buscarlo, nada que nos lleve a salir de nuestra comodidad, nada que nos lleve a dar un sobreesfuerzo, una milla más. Así sientas que no tienes las fuerzas, así sientas que ya no puedes, así sientas que es imposible, así sientas lo que sea. Si tú lo haces creyendo, si tú lo haces con fe, entonces no solo lo tocarás, sino que el sangrado parará, será sanado, se secará, y tú tendrás la experiencia en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo de que Dios todo lo puede, y para el que le cree todo es posible. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alcánzame la hoja, Milton, la hoja que está acá arriba, alcánzamela. Wow, yo quiero que por favor estén muy atentos, porque voy a terminar mi parte para que realmente Dios haga la suya. A mí me corresponde transmitir el mensaje, a mí me corresponde decir la verdad, a mí me corresponde ser un transmisor de fe. Dios es el que hace los milagros. Dios es el que libera, el que sana, el que restaura. Él es el que seca los sangrados. Él es el que restaura. Él es el que salva. Él es el que perdona. Pero yo no les estoy predicando algo que escuché solamente, ni algo que me han contado. Estoy predicando algo que me cambió la vida. Estoy predicándoles algo que cambió mi vida. Escuchen esto. ¿Cuál fue el resultado de una fe activada en Jesús y de una fe accionada para buscar a Jesús? Saliendo de la comodidad, abriéndose paso entre la multitud y estirando su brazo como el último aliento que tiene una persona de vida. El resultado, dice la Biblia, inmediatamente su sangrado se secó y supo que había sido sanada. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. Pero hay algo
que yo no lo había escuchado. Hay algo que en 31 años de leer la Biblia no lo había entendido, y hoy se los quiero compartir. Y es que la mujer fue para ser sanada, pero lo que ella no contaba y lo que ella no esperaba es que Jesús no solo la sanó, sino la restauró, la aceptó. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto. Cuando el Señor dijo: ¿quién me ha tocado?, los discípulos dijeron: Señor, todo el mundo te aprieta. Y Él dijo: no, alguien me tocó diferente. Alguien me tocó de tal manera que poder salió de mí. Y entonces la mujer dijo: Señor, con temor y con miedo yo fui, era mi problema, y yo pensé que si te tocaba me sanaba. Escuche algo. ¿Por qué estaba temblando ella cuando lo dijo? Porque era el miedo de ser rechazada, era el miedo de ser condenada, era el miedo de que la sacaran a patadas, de la que la apedrearan por haber hecho lo que hizo. Recuerde que antes de llegar a Jesús tocó a mucha gente. Recuerde que le tocó los vestidos a Jesús, y aún eso, según la ley, dejaba inmunda las vestiduras de la persona. Ahora, si tocaba a la persona, dejaba inmunda a la persona. Entonces el miedo era tremendo. Y Jesús le dijo lo siguiente: la miró y le dijo: hija, hija, hijita, 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 tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Hija. ¿Por qué le dijo hija? Porque ella tenía otro sangrado aparte del cuerpo. Era el de su alma, era el del rechazo, era el de la soledad, era el del menosprecio, era el del abandono, era el del juicio. Y cuando Jesús le dijo hija, la estaba sanando en el alma, le estaba dando vida a su espíritu, le estaba diciendo: yo no te rechazo, yo no te juzgo, al contrario, te amo y esperé tanto este momento que hoy te restauro del abandono, hoy te restauro de la violencia, hoy te restauro de un abuso, hoy te restauro de todo juicio. Hoy para mí eres limpia, porque yo no solo te he sanado, te limpio y te hago libre de la ley y entras a la gracia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay muchos que necesitan escuchar que no solo Dios es su creador, sino pagó el precio más alto para que fuéramos sus hijos. Y no lo hizo cuando tú estabas en tu mejor comportamiento, sino cuando estábamos en nuestras peores condiciones. Ni siquiera habíamos nacido y decidió amarnos. Ni siquiera existíamos y decidió crearnos. Jesús no murió en la cruz para amarte, Él murió en la cruz porque ya te amaba. El Padre no envió a Jesús para amarte, Él envió a Jesús porque ya te amaba. Pero necesitas escucharlo de parte de Dios, de parte del Creador. Hijo, hijita, mis hijitos, los amo con todo mi corazón, y por su fe puesta en mí son sanados, son restaurados, son libres por su fe puesta en mí. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El Señor la sanó, el Señor la restauró. Hijo, hija, ¿acaso habrá un título más grande? ¿Acaso habrá una palabra más poderosa que esa? ¿Hace cuánto esta mujer no escuchaba la palabra hija? ¿Hace cuánto esta mujer no escuchaba te amo? ¿Hace cuánto esta mujer no escuchaba te acepto? ¿Hace cuánto esta mujer no escuchaba eres importante para mí? ¿Hace cuánto este hombre? Si nos ponemos en la condición de esta mujer, no escuchábamos una palabra tan tierna y tan maravillosa como hijo, hija. Conozco tu dolor, conozco tu cansancio, conozco tus frustraciones, conozco tus luchas, conozco tus pérdidas,
conozco todo lo que te ha pasado y quiero decirte que mi amor por ti nunca ha cambiado, nunca cambiará. Quiero decirte que tal vez no lo entiendas ahora, pero lo entenderás en algún momento. Yo siempre estuve ahí para protegerte y para cuidarte, porque las cosas aún pudieron ser peores, pero yo te guardé para que llegara este momento. Y hoy te doy lo que el mundo no te puede dar. Hoy te doy lo que el dinero por sí solo no te puede dar. Hoy te doy lo que el ser humano, por más bueno que quiera ser, no te puede dar. Hoy te doy aquello que la religión jamás te podrá otorgar. Hoy te doy lo que el gobierno no puede hacer por ti. Hoy te doy lo que tus propias fuerzas no te alcanzan. Hoy te doy mi amor, que es incondicional, que es eterno. Hoy te doy mi poder. Mi poder es para ti. Mi poder es para que sucedan milagros a favor de tu vida, para que sucedan prodigios y señales a favor de las necesidades con las que tú tienes que lidiar. Hoy te doy mi corazón, te doy mi vida, mi vida. Porque más adelante Jesús estaba derramando su sangre por esta mujer, su sangre por esta mujer. Escúchame con atención. Es su sangre, es su sangre, es su sacrificio, es su amor el que lo cambia todo. Ahora sí, permítame decirles algo impresionante, algo tremendo, porque con esto empezamos la administración. ¿Por qué Jesús no resucitó la niña de Jairo hasta no sanar a esta mujer? ¿Y por qué no sanó a la mujer? ¿Por qué no resucitó a la niña para después sanar a la mujer? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo que sanar primero a la mujer para luego resucitar a la niña? Atención, por favor. Aquí hay algo increíble. La niña tenía 12 años de vida. La mujer tenía 12 años de flujo. La niña se murió a los 12 años de vida. Esta mujer se iba a morir a los 12 años de flujo. Ya no aguantaba más. ¿Qué significa eso? Porque Jesús se demoró para sanar a la mujer sabiendo que la niña se iba a morir, pero luego la resucitó. Porque para que un niño se sane, un adulto tiene que ser, escuche esto tremendo, Padre Santo, para que un niño resucite, un adulto tiene que ser sanado. Lo voy a volver a repetir. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Nunca lo había escuchado yo en 31 años de vida con esta palabra. Para que una mujer adulta sea sanada, tiene que sanarse la niña primero, la niña interior, la niña que fue herida, que fue lastimada, que fue abusada, que fue maltratada. Para que ustedes sean libres, para que ustedes sean sanos y para que ustedes realmente disfruten la paternidad de Dios a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Dios tiene que no solo sanar la persona adulta que eres tú hoy, sino tiene que resucitar la niña que murió en algún momento de tu vida. Por eso la pregunta al principio fue: ¿dónde comenzó tu sangrado? ¿Dónde comenzó la hemorragia? ¿Dónde comenzó el dolor? Cuando te trataron de abortar, cuando te violentaron en tu niñez, cuando te abandonaron, te golpearon, cuando te abusaron. En la medida que fue pasando el tiempo, ¿en qué momento fue donde se produjo esa hemorragia? Así que el Señor sabe dónde comenzó todo, pero también sabe dónde debe terminar todo. Y les digo algo: no importa dónde empezó la hemorragia, si en el vientre o recién nacido o durante los primeros años de crecimiento o un poco más adelante, hoy es el día para que termine esa hemorragia y sea sanado y sea sanada. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios.
Porque no solamente nos has hecho un diagnóstico con este testimonio, no solamente nos has hecho un diagnóstico, Señor, con la vivencia de esta mujer, de esta historia de la palabra que es real, sino que también activas nuestra fe. Si esta mujer encontró su sanidad, si esta mujer encontró su libertad, si esta mujer te encontró a ti, yo también puedo. Yo también soy capaz. Hay esperanza para mí, Señor amado. Gracias te doy, Dios, porque ahora tú esperas de mí una acción, Señor, que me lleve a salir de una comodidad, a salir de un pasado que no me ha querido soltar, pero que yo no he querido soltar también, a enfrentar una multitud y abrirme paso, temores, miedos, incertidumbres. Oh Dios de los cielos, también tú, Señor, esperas que yo estire mi corazón lo más que pueda, como entendiendo que es lo último y lo único que realmente puede cambiar mi vida. Hoy me dispongo, Señor, para estirar mi corazón y mi fe hacia ti, Señor amado, hacia ti, Dios de los cielos. Muchas veces he tratado de poner mi fe en la brujería. Muchas veces he tratado de poner mi fe en la religión. Muchas veces he tratado de poner mi fe en el dinero. Muchas veces he tratado de poner mi fe en los hombres. Muchas veces he tratado de poner mi fe en la ciencia, los descubrimientos científicos, en la educación, oh Dios de los cielos, en las filosofías. Pero hoy, Señor amado, hoy estiro mi fe, la estiro lo más que pueda y la pongo en ti. La pongo en ti, Señor amado, en ti, Jesucristo, como único Señor y Salvador de mi vida, como el único que tiene lo que realmente yo necesito, como el único que puede realmente sanar y restaurar cada parte de mi vida, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Oh Señor amado, yo sé y te doy gracias porque tú me amas, porque tú tienes lo mejor para mí. Hoy lo entiendo mejor que nunca, Señor. No le cobraste un peso a esta mujer para atenderla. No le pusiste otra condición más de que creyera en ti. Hoy yo te doy gracias por tu amor y por tu corazón. Te dejaste tocar a pesar de que era inmunda, porque tú viniste fue a eso, a limpiarnos de nuestra inmundicia, a limpiarnos de nuestro pecado, a limpiarnos de nuestra maldad. Oh, gracias, Señor, porque no nos juzgas como lo hace la religión, no nos juzgas como lo hacen las personas. Gracias, Señor, porque no nos defraudas como lo hace este mundo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, amado Señor, porque así como resucitaste a esa niña, hay resurrección para los que creen en ti. Hay resurrección, hay vida eterna, hay vida eterna para los que confían en ti, Señor amado. Pero también hay sanidad mientras vivamos, hay libertad mientras vivamos, hay restauración mientras vivamos, y solo se encuentra en ti, únicamente en ti. Y yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.